sólidos que aparecen en la orina. Y en ese momento dijimos que los componentes sólidos que suelen aparecer en la orina son principalmente tres. Cristales, Células. tres células. Células como tal. Cristales, células y cilindros. Sí. Antes que nada, recordar que siempre en pequeñas cantidades aparecen estos componentes en la orina. Células, cilindros y cristales. Por lo tanto, lo que a nosotros nos va a preocupar es cuando la cantidad de estos elementos tiende a ser en cantidad moderada o cantidad marcada o abundante. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo que tiene que ver con las células que aparecen en el sedimento urinario, aquí es muy importante el tipo de célula que vamos a observar. Porque si nosotros analizamos el tracto urinario, los tipos de células en el epitelio especialmente van variando dependiendo de qué fracción, de qué porción del tracto urinario estemos hablando. Por ejemplo, y aquí también es importante recordar la relación entre el aparato reproductor y el urinario, en términos de que pueden aparecer componentes del tracto reproductivo en las muestras de orina. Entonces, por ejemplo, las células descamativas son típicas de la uretra, vagina y prepucio. ¿De acuerdo? Siempre aparecen en pequeña cantidad porque los epitelios se están descamando constantemente, así que siempre van apareciendo. Adelante. Lo que a nosotros nos va a preocupar es la cantidad. Por ejemplo, las células de transición, que otro tipo de epitelio, son más comunes en la uretra proximal, en la vejiga y en la pelvis renal. ¿Por qué tenemos que ir recordando estas relaciones? Porque dependiendo del aumento de alguna célula en particular, yo puedo inmediatamente asociarlo con que el problema está dentro de una porción anatómica determinada del tracto urinario. Si aparecen células renales, por supuesto, algo está pasando en el riñón, en los nefrones. Y por supuesto pueden aparecer células adicionales, como por ejemplo, ya lo hemos conversado, pueden aparecer eritrocitos en el sedimento urinario, y eso ¿qué es lo que me acusa? Hemorragia en la vía urinaria. O si aparecieran leucocitos, ¿qué me acusan? Infección o inflamación de las vías urinarias. Los cilindros, antes de hablar de los cilindros, recordamos lo que son los cilindros, ¿no? Ya. Bueno, los cilindros son una mucoproteína. Es una mucoproteína de consistencia como gel, es muy moldeable y que se forman por la degradación, perdón, por la degeneración tubular de los nefrones. Es una mucoproteína tipo gel que se forma por la degeneración tubular. Y por lo tanto, un aumento en la cantidad de cilindros, que es lo que me estaría acusando inmediatamente, problema a nivel de los túbulos renales. Respecto a los cilindros y las características que tienen, esto nos entrega dos datos más. Uno, que como tienen esta consistencia tipo gel, pueden envolver a otras estructuras que estén dentro del nefrón o que estén en el tracto urinario. Y de ahí aparecen distintas clasificaciones de cilindros, dependiendo, insisto, lo que quede atrapado en su interior. Por ejemplo, los cilindros epiteliales es porque en el interior quedaron células epiteliales que se estaban descamando, por ejemplo. Lo más importante aquí recordar, primero, que se deben a lesiones tubulares crónicas y por lo tanto el aumento de cilindros me habla de cierta cronicidad en la enfermedad renal. ¿Ya? Importante esta idea. Me habla de cronicidad, porque en el siguiente capítulo, cuando veamos el diagnóstico de enfermedades renales, es muy importante saber si estamos frente a una enfermedad renal aguda o crónica. Perdón, pero no, me perdí, ¿eran epiteliales o serios? Son distintos tipos. ¿Ya? Los hialinos, los granulares, los epiteliales serios
Todo depende de la estructura que quede en su interior o la composición del cilindro. ¿Pero cuáles son los que me hablan de la...? Todos los cilindros. Todos. Todos los cilindros Ya. Todos los cilindros hablan de una enfermedad tubular crónicos, crónica. que tiende a la cronicidad. Ok. Por lo tanto, cuando ustedes estén en el momento de averiguar si la enfermedad renal es aguda o crónica, veamos qué pasa con los cilindros, porque ahí vamos a tener un buen punto de referencia. Por ejemplo, aquí esta es la estructura que tienen los cilindros. Aquí están teñidos, por supuesto, para que se puedan observar mejor. Y tienden a tener una forma bien particular. Y que tiene que ver con lo siguiente. Siempre dibujamos al nefrón así, ¿cierto? Pero supongamos que tomamos el nefrón y lo estiramos. Quedaría algo así. Lo que trata de mostrar este esquema es que el lumen de los túbulos, mientras más cercanos son del glomérulo, son más estrechos. Y por lo tanto, mientras más finos sean los cilindros que aparezcan en la muestra de orina, significa que la lesión está más cerca del glomérulo y por lo tanto es mucho más severa. Generalmente recuerden que las enfermedades renales se clasifican en tubulares y glomerulares. Y generalmente las tubulares van progresando estructural y anatómicamente hasta finalmente cuando ya el glomérulo falla es porque el nefrón está perdido. Entonces no es raro que encuentren en los sedimentos urinarios presencia de cilindros y alinos finos. Y dice tal cual. Y por lo tanto por eso tienen esta forma, porque se adaptan a las formas del túbulo. Por eso todos son alargados. Mientras más fino significa que el daño es más severo. Y tiene que decir. ¿Es más severo o más cercano al nefrón? Lo que pasa es al glomérulo. Perdón, al Es que más cercano al glomérulo ya habla de que el problema ya es más severo. Van de la mano los dos conceptos. Otros tipos de cilindros, insisto, todos los cilindros me muestran lo mismo. Lesiones tubulares que tienden a la cronicidad. Pero por ejemplo, si tengo cilindros con eritrocitos en su interior, claramente me acusan de que debe haber una hemorragia a nivel del tejido renal, ¿sí? O sea, hay glóbulos blancos, inflamación a nivel renal. Porque lo que tenemos que averiguar, ya en el capítulo que viene unas diapos más adelante, es saber si los problemas del tracto urinario son renales, prerrenales o postrenales. ¿Sí? Conceptos que a lo mejor ya han escuchado, pero ahora los vamos a recordar, los vamos a retomar y los vamos a profundizar. Si yo encuentro una escasa cantidad de cilindros, ¿qué me acusa? Repito. Si encuentro una escasa cantidad de cilindros, ¿qué me indica? Claro, si es escaso, es normal. Si encuentra una escasa cantidad de células, es normal. O sea, ustedes pueden encontrar vidrio molido en la orina, pero si es escaso, es normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama un sedimento inactivo. Porque siempre hay sedimento urinario, pero cuando no están en grandes cantidades le pueden llamar un sedimento inactivo porque no entrega ningún valor diagnóstico, no me está mostrando nada. En cambio, cuando tenemos aumento en las cantidades de estos componentes, ahí se convierte en un sedimento activo, que acusa alguna alteración en el tracto urinario. Células, cilindros y finalmente los cristales. Nuevamente, recuerden que los cristales y los urolitos no son lo mismo, porque los cristales son microscópicos, los urolitos tienden a ser macroscópicos. Es normal que hayan cristales en cierta cantidad en la orina, en el sedimento. Por otro lado, ¿alguien sufre de cálculos renales? Tener una alta cantidad de cristales urinarios tampoco es predictivo de que vayan a sufrir de urolitiasis, porque como hablábamos en la clase anterior, los factores que hacen que estos cristales que normalmente están en la orina lleguen a unirse, a aglomerarse y formar un urolito, tiene que ver con la cantidad de agua que se consume, con la concentración de minerales en la orina y también con el pH urinario. Si esas condiciones no se dan, aunque tengamos abundante cantidad de cristales, no se van a formar cálculos urinarios o urolitos.
Así como alguien que no tiene sedimento de cristales puede formar urolitos con mucha facilidad. No hay una relación. Profe, pero en este caso los cilindros eran los microscópicos y estos son macroscópicos, que eran más visibles, digamos, a la observación sin llevarlo a... A ver, bajo ese concepto, las células son microscópicas. Sí, Los cilindros también. ¿ya? Los cristales también, y los urolitos son macroscópicos. Ah, perfecto. Bueno, en animales, en especies menores, los urolitos, los cristales, perdón, más comunes, lo veíamos en la clase anterior, son los de estruvita, de fosfato, amonio y magnesio. De hecho, en felinos, por ejemplo, una alta cantidad de cristales de estruvita es casi normal. Pero en el fondo, ¿qué es lo que es un cristal? ¿De qué se compone un cristal? De minerales. Solo minerales. Por ejemplo, los cristales de estruvita es la unión de átomos de fosfato, de fósforo, de magnesio y de amoníaco. Recuerden que la naturaleza de un cristal, a propósito de la nieve, ¿han visto los cristales de nieve que son así preciosos, bonitos, geométricos en realidad? Los cristales en forma natural tienden a formar figuras geométricas. Entonces, Sí. por ejemplo, los cristales de estruvita tienen esta forma, no importa el paciente, no importa la especie, no importa, son bonitos. Puede variar el tamaño, puede variar el número, puede variar el grosor, pero esta es la forma que tienden a adoptar cuando se unen los tres minerales que comentábamos anteriormente. Por ejemplo, los cristales de oxalato de calcio tienden a tomar esta forma prismática, ¿cómo decirle? Como romboide, ¿sí? Pero geométrica, ¿se fijan? Siempre tienen, y de hecho los cristales se clasifican según la cantidad de caras que forman en relación a las tres dimensiones. Y no me pregunten más porque no sé más. Por si acaso. Por ejemplo, en este sedimento urinario además se ven células. Glóbulos blancos, glóbulos rojos. Algunas células también. Esto más como gotas de grasa. Las muestras de orina en realidad no hay que teñirlas. Aquí están como de colores diferentes, solamente le dan un contraste para que la fotografía salga mejor, pero en realidad es el color normal de una muestra de orina cuando se observa al microscopio, gris, incolor. Aquí, por ejemplo, estos eran cristales de calcio, el oxalato de calcio dihidrato, monohidrato. El hecho de que ya cambie una molécula de hidrógeno inmediatamente hace que la forma varíe. Estos son como bastones, cilindros, como el de Superman, ¿se acuerdan? Pero Superman antiguo, ¿no? No, ahora que me acuerdo, ¿no? ¿De acuerdo? Cristales de oxalato de calcio. Y recordando de que hay cristales que son patológicos, que se forman de manera patológica, como el oxalato de calcio, a diferencia de los de carbonato de calcio, ¿se acuerdan que eran normales en? Por ejemplo, cristales de biurato de amonio. Aquí ya podemos ver cristales que no son tan geométricos, no son tan bonitos como los anteriores. Pero, por ejemplo, que se formen cristales de amonio en la orina me acusa aumento en la concentración de amonio en la sangre. Y por lo tanto, estos cristales, ¿a qué se asociarán? ¿A qué patología? Problema hepático, ¿cierto? Cuando el hígado empieza a fallar la transformación de amonio en urea y se acumula el amonio en la sangre, empieza a salir por la orina y se empieza a asociar a otros minerales y empieza a formar estos cristales patológicos. Un poco lo que dice. Hay, por ejemplo, otra imagen de cristales de estruvita. Esto fue de una tesis, ¿se fijan? La misma figura, pero puede variar el tamaño, puede variar el espesor. Por lo tanto, en ese sentido, si ustedes tienen su microscopio y una centrífuga por ahí que les sobre, pueden analizar muestras de orina y los cristales tienen formas tan características que ustedes pueden diagnosticarlo con una mínima inducción en el tema. No es más complejo que eso. Porque recuerden que extraer un cálculo urinario sin saber cuál es la composición de él
Lo único que estoy condenando al paciente es a que vuelva a sufrir el mismo problema. ¿De acuerdo? Si no cambio las condiciones por las cuales se formaron los urolitos, y eso pasa por conocer la composición, quedo donde mismo. Por ejemplo, cristales de cistina, que son como hexagonales, transparentes. Aquí se nota muy bien glóbulos rojos, típico de la urolitiasis, porque como dijeron, se dañan las paredes del tracto urinario, hay hemorragia, sangramiento. No siempre tan aparente, por lo tanto ahí la sangre oculta ayuda mucho, ¿cierto? Glóbulos blancos, porque también que es muy típico de la urolitiasis, inflamación de las vías urinarias. Entonces la cuestión vienen así bajando. ¿Sí? Ahora, esto como un dato extra. Generalmente los cuadros de urolitiasis tenemos un abordaje que es más reactivo que preventivo, porque cuando nos toca tratar estos casos, cuando ya el paciente viene obstruido, y ojo que la principal causa de obstrucción urinaria, especialmente en felinos, pero en caninos también, no son los urolitos, son los tapones uretrales. Que tienen una composición muy parecida al de los cilindros, son mucoproteínas. Por lo tanto, lo que se forma es un tapón de una consistencia bastante blanda, pero lo suficientemente resistente para obstruir el flujo de orina. Por eso, por ejemplo, frente a una obstrucción urinaria, la primera medida es el masaje de las vías urinarias. Y muchas veces eso puede bastar para desobstruirla. No hay que pensar inmediatamente en un urolito. Ojo con eso. Pero si estuviéramos frente a la posibilidad de una urolitiasis, si me dicen, ¿sabes qué? Si tu sedimento urinario tiene muchos cristales, no te asegura formar cálculo. Y si tu sedimento urinario tiene pocos cristales, te puede dar urolitiasis. Uno dice, bueno, pero ¿cómo yo podría prevenir o podría predecir la posibilidad de que el paciente sufra esa patología? Un poco por lo que dice la literatura, cuál es la edad, la especie que está más en riesgo, cuál es la edad en la cual es más frecuente la aparición de estos problemas, la alimentación, el consumo de agua, el macho castrado, etc. Y en ese sentido existe este análisis morfocristalográfico, que es un análisis de los cristales de una muestra de orina bajo 5 variables, las cuales me pueden permitir predecir si ese paciente va a producir o no cálculos, urolitos, macroscópicos. Y en ese sentido, ¿cuáles son los factores que se analizan en la muestra de orina? El número, escasa cantidad, moderada, abundante, que insisto, por sí solo es un dato que no me ayuda en nada. Pero cuando los junto con otros datos como el tamaño de los cristales, porque se ha visto que los cristales de mayor tamaño tienen mayor facilidad para unirse entre sí y empezar a formar estructuras cada vez de mayor tamaño. El espesor, cristales más gruesos, también tienen mayor facilidad para unirse a otros cristales y empezar a generar una estructura de mayor tamaño que a la larga se convierta en un urolito. ¿Han visto estos microscopios que les colocan un lente especial en que se puede, como una regla que se observa? De esa manera medimos, ¿sí? Medimos y tomamos nota. Mira, tengo de 100 cristales que acabo de medir, este es el promedio de tamaño. Y está dentro de un tamaño que genera riesgo de producir urolito o estoy dentro del rango normal, por ejemplo. Pero los dos factores más determinantes para la predicción en la formación de urolitos son la tasa de maclación y la tasa de agregación. Más que los tres anteriores, estos dos últimos factores son como los más determinantes. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Bien, muy bien. ¿Qué ¿Qué es significa eso? maclación? Muy ¿Qué bien. es maclación? Yo estaba con la misma cara así como, ¿y no van a explicar qué es maclación? Sí. La tasa de maclación es la capacidad que tiene esa orina de formar maclas. Claro, yo creo que una macla entonces. ¿Qué es una macla? No, en realidad, más que decir lo que es una macla, es mejor verlo. Ahí tenemos cristales individuales y eso es una macla. Es cuando, exacto, cuando los cristales que son individuales comienzan a asociarse entre sí y empezar a formar estructuras tridimensionales que después se juntan con otras maclas y ahí es cuando finalmente tenemos la formación de un urolito. Por lo tanto, la tasa de maclación es la capacidad que tiene la muestra de orina para formar maclas, y eso consiste en hacer un recorrido por la muestra y observar la cantidad de estructuras tridimensionales que vamos a observar. Y cuando ya observamos varias maclas unidas, eso es la tasa de agregación, es la capacidad que tienen las maclas de agregarse para formar estructuras de mayor tamaño. Las maclas de agregarse para formar estructuras de mayor tamaño. Entonces, por supuesto, una muestra de orina con una alta cantidad de maclas, claramente ese paciente va rumbo a la formación de urolito. Aquí nuevamente, esto, no hay tinción, el que está el color natural, ni siquiera hay que teñir los cristales para que se vean. Sí, o estructuras de mayor tamaño, sí. ¿Profe dice puede ver, por ejemplo, considerar el tiempo de agregación de radio de Lo que debiera hacerse es son urianálisis o análisis morfocristalográfico seriado, con un lapso de tiempo ir viendo si las maclas van aumentando en cantidad o se mantienen o disminuyen. Ahora, ¿cuál es el manejo siempre frente a esto? Alimentación. ¿Sí? Idealmente alimentos terapéuticos para urolitiasis, para cambiar el pH, concentración de cristales. Eso no cambia. Ahora, los cristales y los urolitos, dijimos que los cristales siempre eran iguales dependiendo de la composición, pero los urolitos pueden variar mucho, por lo tanto, intentar determinar la composición de un urolito solo por cómo se ve macroscópicamente no sirve. Por ejemplo, estos dos ejemplos son cristales de estrubita, ambos. Y como pueden ver, unos se ven más dolorosos que los otros, claramente. Estos son grandes, lisos, los otros son parecen estrellas, parecen erizos, diría yo. Meteoritos, cabritos. Oxalato de calcio. Estos parecen como almendras. Hoy sí, ¿verdad? Fíjense, el tamaño son muy pequeñitos, pero sabemos que en este caso el tamaño y el dolor no tienen mucha relación. ¿Profe, el primero qué era? Los dos de arriba son estrubitas, ambos. Por eso tratar de determinar la composición según como es su aspecto no me sirve. Eso puede ser totalmente diferente y la composición es la misma. Los de cistina, esos cristales que veíamos hexagonales, delgaditos, nuevamente urolitos de forma y de tamaño muy variados. ¿Sí? Esos que hablábamos que eran típicos de las patologías hepáticas, con alta concentración de amonio, nuevamente. Colores, composiciones, tamaño, forma, textura diferente. Y lo que puede ocurrir, pero de manera mucho menos frecuente, urolitos mixtos con dos tipos de cristales juntos, que a veces tienden a aparecer cuando hablamos el ejemplo de la semana pasada, que el paciente presenta cristales de estrubita que se forman en pH alcalino, por lo tanto doy una dieta que acidifique la orina. Pero con esa dieta acidificando la orina, me voy para el otro lado y puedo estimular la formación de cristales de oxalato, entonces puedo generar una mezcla que si yo no estoy monitoreando constantemente el progreso del tratamiento, puedo caer en cosas como esta. ¿Ok?
Sí, adelante. Entonces con eso terminamos el urinario. Examen físico, examen químico, sedimento. Respecto al riñón entonces, porque todo esto desemboca en, bueno, que evaluemos la funcionalidad renal. En este sentido, aparece el concepto que deben haber escuchado más de una vez, que es el de azotemia. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Si no, no, pues no hablamos. Lo he escuchado, pero no entiendo. Ya. Azotemia se define, acúmulo de desechos nitrogenados en la sangre. Acúmulo de desechos nitrogenados en la sangre. También en algunos textos aparece como azoemia. Y los principales desechos nitrogenados que para nosotros tienen valor diagnóstico son el NUS y la creatinina. El NUS significa nitrógeno ureico sanguíneo. En general, antes que se llegara a la evaluación de estos dos, no son enzimas, aunque están en el perfil bioquímico, no son enzimas, el NUS y la creatinina. Son desechos nitrogenados. Antes usaban pruebas como por ejemplo la prueba de privación de agua, para evaluar cómo estaba funcionando el riñón. ¿En qué consistía esta prueba? En dejar al paciente un día, 24 horas, sin tomar agua. ¿Qué queríamos lograr con este examen? Claro, saber si el riñón reaccionaba frente a esa falta de agua, porque cuando un paciente consume poca agua, ¿cómo debiera reaccionar el riñón? Como hablamos en algún momento, un paciente deshidratado, ¿cómo van a responder los riñones frente a esa deshidratación? Reabsorbiendo mayor cantidad de agua, orinando menos. ¿Qué le debiera pasar a la densidad urinaria si orina poco? Aumenta. Por lo tanto, el resultado normal o esperable en un paciente cuyos riñones están funcionando adecuadamente es que luego de 24 horas sin tomar agua, la densidad urinaria se eleve, o sea, presente una hiperestenuria. ¿Sí? Que me indica que el riñón está actuando adecuadamente frente a la hormona antidiurética, la cual reacciona cuando baja la presión sanguínea y por lo tanto la reabsorción de agua aumenta. Con eso mantengo la presión in situ sanguínea, pero el volumen de orina producida por supuesto que va a disminuir. Oliguria, hiperestenuria. Sin embargo, se vio que muchos factores afectaban a este tipo de pruebas, pues eran como muy básicas. O el punto es que si estaba alterada, bueno, el riñón algo le pasa, pero ¿qué es lo que le está pasando? No teníamos la posibilidad de ir un poco más allá y por lo tanto, en ese sentido se deriva a la prueba de estas, a la medición, perdón, de estas variables, de estos desechos. Por el lado contrario, antes de pasar a eso, si después de 24 horas yo analizaba la densidad urinaria y esta estaba normal, ¿qué me estaba indicando? 24 horas sin tomar agua y yo tomo la densidad urinaria y está normal. Lo esperable es que la densidad urinaria esté alta, porque indica que está reabsorbiendo agua. Una posibilidad es que efectivamente el riñón no esté funcionando adecuadamente. 2/3 de los nefrones no están funcionando, por lo tanto, por mucho que la hormona antidiurética dé la señal de reabsorber agua, no hay suficientes nefrones que hagan la pega de reabsorber agua. Por lo tanto, una posibilidad es insuficiencia renal crónica.
tengo un porcentaje importante de los nefrones fallando. O la otra posibilidad, como mencionaban acá, es que el riñón esté perfecto, pero ¿quién es el que hace la pega de reabsorber agua? La ADH, la hormona antidiurética. ¿Qué otro nombre tiene la ADH? A ver, renina, Por si pasa. ¿Ven? Ah,